Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Y unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ya enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy continuamos esta carta a los Hebreos, que de hecho ya estamos casi al final. Veremos ya solo hoy y mañana esta carta, y a la semana que viene pasamos al libro del Génesis y al Antiguo Testamento. Y aquí son como exhortaciones de final de carta que se hacen a estos cristianos de origen hebreo. Conservad el amor fraterno, no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto se da en la historia, no ángeles en el sentido estrictamente de personas angélicas, pero sí que cuando uno va leyendo vidas de santos te das cuenta de que muchos habían practicado esta hospitalidad y habían hospedado a santos sin saberlo, auténticos santos. Y es que antiguamente la hospitalidad era muy importante, en una época en que no existían, como hoy hay, desde albergues, hoteles y de todo, ya para el turismo y para la gente que se mueve de un lugar a otro. En aquella época muchas veces era o la hospitalidad o el dormir en la calle. Y en la calle, en aquella época, en pleno invierno, lo único que tenían era esa manta que llevaban, el manto o manta, y ya está. Y a veces en verano dormir fuera no era demasiado complicado, pero en invierno sí. Y por eso se insiste tanto en la hospitalidad. Desde un punto de vista cristiano, además, con un doble sentido. Es la hospitalidad especialmente a aquellos que es la familia y los amigos que se mueven de un sitio a otro, pero también era la hospitalidad a los misioneros. En una época en que se empiezan a hacer las comunidades, en cada comunidad iban llegando los misioneros que anunciaban, que traían las cartas de Pablo, las copias, lo que hiciera falta. Y se necesitaba esta hospitalidad. Y de hecho era uno de los signos, no solo de los cristianos, los judíos ya tenían también esto de la hospitalidad como norma de caridad, pero también los cristianos, y hasta sobre todo los cristianos
de pueblo, de las masías, eran muy típico el acoger precisamente a todos los que iban viniendo, y en muchos casos los de más valor pues se atrevían con todos los pobres que venían, que pasaban de pueblo en pueblo, los acogían en sus graneros, les daban de comer, les daban alojamiento, con muchísimo mérito, porque a veces en situaciones hasta peligrosas, muchas veces. La acogida. Después, que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Esa mentalidad cristiana desde el primer momento, esto sale ya en todos los documentos del primer siglo, siglo I, del siglo II, del siglo III, la famosa Carta de Ogneto, ¿no? Se comparten muchas cosas, pero no el lecho. Esa mentalidad pagana del compartir el lecho, cada uno se lía con quien quiere y como quiere, que ha vuelto a nuestra época y ahora vuelve a estar totalmente de moda y la gente no lo entiende. Lo que es el vivir la castidad y el vivir bien de cara a Dios. Hoy en día, cada uno como animalitos hemos vuelto, que cada uno pues hace un poco lo que le da la gana, y lo único importante es disfrutar de la vida, pero que al final se convierte en un destrozar la vida propia y la de los demás, y no se dan cuenta. Y por eso acaba tanta gente como acaba. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis. Y aquí hemos de recordar que el dinero sí, por desgracia, es necesario, pero aquí lo que dice no es no trabajéis por el dinero, no, hay que trabajar para vivir, para poder tener aquello necesario, pero no es el ansia del tener y del poseer y poner toda la confianza solo en lo que tendremos. No, es tratar al dinero como lo que es. El dinero es simplemente una herramienta para poder vivir, pero no es un fin de la propia vida. El fin no es tener y tener y tener dinero, el fin es vivir de forma honesta, clara y tranquila. Y para eso es necesario el dinero, para eso es necesario trabajar, para eso es necesario ganarse la vida, sí. Pero esa ansia del poseer es donde está el pecado, el querer siempre más y tener de forma irracional. Y nos promete el Señor lo que es el sentido de la providencia. Él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor es mi auxilio, nada temo. El Señor ayuda y hace. Y también se nos pide acordarnos de aquellos que nos llevaron a la fe, del ejemplo de los santos. Y aquí estos santos, que no quiere decir los que están beatificados y canonizados, sino todos aquellos que hemos conocido, que han vivido la fe y que son ejemplo y testimonio para cada uno de nosotros. El Evangelio, ya mucho más corto hoy lo haremos, coge a Herodes. Herodes, que es un personaje totalmente superficial y que no se entera de nada, que oye hablar de Jesucristo y piensa que es la reencarnación de Juan al que él ha matado. Y le entran estos remordimientos por haberlo matado, pero remordimientos de bajo nivel. No es que él tuviese remordimientos grandes de nada. Era estas personas más, no sé si amorales o inmorales, que existen. De hecho, Jesús lo despreciará en otros textos de forma muy dura contra Herodes. De hecho, cuando viene el momento del juicio ni le hablará, lo despreciará totalmente. Herodes solo quiere espectáculo, reírse de Jesús. Jesús no le responderá a nada. Y aquí vemos esta historia de Juan. Juan, considerado por Jesús el mayor de los hombres, de los nacidos de mujer, dice. Y sin embargo, es de aquellos que hoy estaría fuera de nuestro mundo. ¿Quién se cree que es Juan? Criticando la vida privada del rey. Por favor, la vida privada no se toca. Cada uno haga lo que le dé la gana, decimos hoy en día.
Y sin embargo Jesús a él dice que es el mayor de los hombres y se dedica a criticar a Herodes, a decir que hace mal, que se una con la mujer de su hermano, que eso no está permitido. Y hace muy bien Juan, porque Juan se da cuenta de una cosa que hoy en día es evidente, pero no vemos. El rey está desnudo, evidente, pero no la vemos. Y es que el ejemplo de los poderosos, el mal ejemplo, destruye al pueblo. Si lo hacen los poderosos, ¿por qué nosotros no? Si lo hacen los poderosos, todos tenemos derecho a hacer lo que hacen ellos. Y cuando hacen el mal privadamente, lo que hacen es contagiar del mal a todo el pueblo y hacer que aquello que sea mal sea costumbre normal para el pueblo. Eso ya lo decía todo el Antiguo Testamento cuando criticaba a los reyes y a los poderosos. Y es un mal que provoca otros males. Juan Bautista se da cuenta, Jesús se da cuenta. Y todos ellos, Jesús como Hijo de Dios, da toda la razón a Juan, se pone también contra Herodes. Y algunos dirían, esto es meterse en política. No es meterse en política, es lo que hacía el Evangelio, lo que hace el Evangelio. Buscar el bien y denunciar el mal. Y eso es puro Evangelio, no es política. La política es otra cosa. La política son los partidos, el meterse a favor de unos contra otros. Pero lo que no es política es denunciar el mal y buscar el bien. Eso es Evangelio, no es política. Y vemos como en el Evangelio Herodes es un cúmulo de pecados. Y el pecado que lleva al pecado. Cuando se acepta fácilmente convivir con la que no es tu mujer, después todos los pecados se van acumulando. Uno lleva a otro. Estas fiestas inmorales donde circulaba el sexo, el vino y lo que haga falta. Bien, hoy lo tenemos a portada de mano en todas las fiestas casi, o en casi todas, lo mismo. Hace una promesa que no puede hacer, te daré lo que sea, me ha gustado, lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Qué va a dar la mitad de su reino si él es un rey títere que no tiene nada? Todo es de los romanos, él está como rey y gobierna, pero en nombre de los romanos, no puede hacer lo que le dé la gana en todo. Bien, ella totalmente dominada por una madre déspota. Muy bien, ¿qué le pido? La cabeza de Juan Bautista. No se podía matar a la gente así por las buenas. No importa, es el rey. Ha hecho un juramento, por el juramento y por lo que dirían los invitados. Ahí entra toda la hipocresía. Un juramento jamás obliga a hacer el mal. Porque ¿qué es un juramento? Es ponerse ante Dios y decir, yo haré esto. Pero ante Dios no puedes decirle, voy a hacer el mal, porque este juramento se tira contra ti. El juramento solo puede hacer el bien. El juramento jamás obliga al mal. Y eso Herodes, ya corrompido, ni se da cuenta. En el fondo es, he jurado, ¿qué dirá la gente si no cumplo? El qué dirán los invitados. Pues que le corten la cabeza a Juan Bautista. Pecado sobre pecado hasta matar al mayor de los hombres. Claro, Jesús es mucho mayor que Juan. Juan es el mayor hasta el Antiguo Testamento. Pero Jesús es otra cosa. Es Dios que viene a nosotros, superior absolutamente en todo a todos, porque es Dios mismo. Y Él será el defensor de Juan. Herodes, la gran desgracia, y por desgracia también nosotros cuando estamos con un poder corrupto, hacemos lo mismo, favorecer a Herodes. Y nosotros hemos de estar favoreciendo a quién, aquel que busca y hace el bien, al Juan Bautista de todas las épocas. Hemos de estar con Cristo, con el honor de aquellos que están al servicio del bien, al servicio de Cristo.